Imagínate esto. Estás en tu casa, en Palm Beach, Florida. Afuera de tu ventana, a unos pocos kilómetros, está Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump, el hombre más poderoso de los Estados Unidos. El candidato que él mismo respaldó acaba de perder las elecciones. ¿Y quien ganó? Es una demócrata. Sí, escuchaste bien. Una demócrata ganó el distrito que incluye la casa del presidente de los Estados Unidos. Y eso, gente, no es un accidente. Eso es una señal. Una señal enorme de que algo está cambiando en Florida, y hoy te vamos a explicar exactamente qué está pasando, por qué le tiene tan en alerta al gobernador Ron DeSantis, y qué significa todo esto para el futuro político del estado que muchos creían que ya era territorio republicano para siempre. Bienvenidos. Si ya estás con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo y tu confianza. Y si eres nuevo por aquí, este es el canal donde analizamos la política sin pelos en la lengua, con toda la información verificada, con debate, con perspectiva, y sobre todo, pensando en ti. Dale like a este video ahora mismo, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a llegar a más gente. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas ninguna de las novedades que vienen. Porque lo que está pasando en Florida en este momento es historia viva, y tú mereces entenderlo todo. Arrancamos. El martes 24 de marzo de 2026, algo ocurrió en el condado de Palm Beach que hizo temblar los cimientos del Partido Republicano en Florida. En una elección especial para la Cámara de Representantes estatal, en el Distrito 87, una demócrata llamada Emily Gregory ganó el escaño. Y no es cualquier distrito, gente. Ese distrito incluye nada más y nada menos que Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump. El mismísimo patio trasero de Trump. Ahí ganaron los demócratas. Ahora, para que entiendas el peso de esto, déjame ponerte los números sobre la mesa. Porque los números aquí son impresionantes. El candidato republicano John Maples, quien contaba con el respaldo explícito de Trump, el respaldo total y absoluto como escribió el propio presidente en sus redes sociales, perdió frente a Emily Gregory por apenas 2,4 puntos porcentuales. 797 votos de diferencia. En un distrito donde 2 años antes, en 2024, el republicano Mike Caruso había ganado con 19 puntos de ventaja. 19 puntos, amigos. Y Trump mismo había ganado ese distrito por 11 puntos en las elecciones presidenciales. ¿Entienden lo que eso significa? Que en menos de 2 años, el panorama político en ese rincón de Florida giró casi 30 puntos. Eso no es una tendencia. Eso es un terremoto. ¿Quién es Emily Gregory? Es una empresaria de 40 años, dueña de una compañía de fitness para madres embarazadas y en periodo de posparto en Palm Beach. Es madre de 3 hijos, esposa de un militar, y nunca antes había buscado un cargo público. Una primera candidatura. Y ganó en el corazón del territorio Trump. Cuando le preguntaron cómo lo logró, ella misma dijo que simplemente lo apostó todo en sí misma y en su comunidad. Y la respuesta de los votantes del Distrito 87 le confirmó que la gente quería algo diferente. Quería una voz nueva. Y la campaña de Gregory no se centró en atacar a Trump ni en la política nacional. Se centró en algo mucho más cotidiano, mucho más cercano a la gente, la asequibilidad. El costo de vivir en Florida. El precio de la gasolina que llegó a $4. Los seguros de hogar que están por las nubes. La vivienda que cada vez es más cara. Eso fue lo que resonó en las puertas de las casas del Distrito 87. Porque la gente en Palm Beach, como en cualquier otro lugar de Florida, está sintiendo el apretón en el bolsillo. Y eso, como veremos más adelante, es la clave de todo lo que está pasando en este estado. Pero hay algo más que debes saber para entender el contexto completo. La victoria de Emily Gregory no es un hecho aislado. No es un accidente estadístico ni un capricho del electorado. Es parte de una tendencia mucho más grande, de una ola que se viene construyendo desde que Trump volvió al poder en enero de 2025. Escucha estos números. Desde que Trump asumió su segundo mandato, hace poco más de un año, los demócratas han recuperado 30 escaños legislativos estatales de manos de los republicanos en todo el país. 30 escaños, gente. Y los republicanos no han podido arrebatarles ni uno solo a los demócratas durante ese mismo periodo. Ninguno. Ni siquiera uno. Eso se llama tendencia. Eso se llama ola. Y Florida es parte central de esa historia. Solo en Florida, en ese mismo martes 24 de marzo, se celebraron 3 elecciones especiales. Los demócratas ganaron 2 de las 3. La de Emily Gregory en Palm Beach, que ya les expliqué, y la de Brian Nathan en un escaño del Senado estatal en el área de Tampa, que también estaba en manos de los republicanos. Nathan ganó con un margen tan estrecho que hubo momentos en que se habló de posible recuento,
pero finalmente el demócrata se impuso. ¿Y el impacto acumulado? Con esas dos victorias, la zona que rodea Mar-a-Lago, esa icónica mansión que ha sido escenario de algunas de las decisiones más importantes de la presidencia de Trump, incluyendo acciones militares y reuniones de Estado, ahora está representada por un trío de demócratas, en la Cámara Estatal, en el Senado Estatal y en la Cámara de Representantes Federal. Un trío azul en el corazón del rojo más profundo de Florida. Y los demócratas no perdieron tiempo en celebrarlo a lo grande. Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, fue tajante: los demócratas pueden presentarse y ganar en cualquier lugar, incluso en el patio trasero de Donald Trump. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, fue igual de directo: los propios vecinos de Donald Trump acaban de mandar un mensaje clarísimo. Están furiosos y listos para el cambio. Y Heather Williams, presidenta del Comité Legislativo Demócrata, lanzó la frase que más ruido hizo en todo el mundo político: si Mar-a-Lago es vulnerable, imagínense que es posible en noviembre. 2026 se perfila como una elección para los libros de historia. Ahora bien, detengámonos aquí un segundo. Porque hay que ser honestos y equilibrados en este análisis. ¿Significa todo esto que Florida está a punto de volverse azul? ¿Que los republicanos están perdiendo el control del estado? No exactamente. Y aquí es donde el debate se pone interesante. Los republicanos todavía controlan Florida con comodidad. En la legislatura estatal tienen una supermayoría, lo que significa que los demócratas no pueden bloquear prácticamente nada. En el Congreso Federal, la delegación de Florida envía 20 representantes republicanos a Washington y solo 8 demócratas. Eso es una ventaja aplastante de 20 contra 8. Y Florida no ha votado por un candidato demócrata en elecciones presidenciales desde Barack Obama en 2012. 13 años sin votar azul en lo grande. Pero, y este es un pero enorme, las elecciones especiales tienen un peso simbólico y un valor anticipatorio que no se puede ignorar. Históricamente, cuando el partido del presidente pierde consistentemente en elecciones especiales a lo largo del país, eso es un termómetro muy preciso de lo que viene en las elecciones intermedias. Y las intermedias de noviembre de 2026 están a la vuelta de la esquina. Aubrey Hewitt, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida Central, lo explicó con claridad: estamos en una etapa del ciclo electoral en la que el partido del presidente casi siempre pierde escaños. Y los presidentes impopulares suelen perder aún más. Y ahí está la clave. La popularidad de Trump en este momento, según la mayoría de las encuestas públicas disponibles, se sitúa entre el 30 y el 40%. Eso es históricamente bajo para un presidente. Y cuando la popularidad está por el suelo, los efectos se sienten en cascada, desde las elecciones presidenciales hasta el último escaño de la legislatura estatal más pequeña. ¿Podrían los demócratas ganar suficientes escaños para cambiar el equilibrio de poder en Florida en noviembre? Eso está por verse. Pero lo que sí es claro, y en esto coinciden analistas de ambos lados del espectro, es que el panorama se ha vuelto mucho más competitivo de lo que nadie esperaba hace apenas un año, y aquí es donde entra en escena DeSantis. Porque el gobernador Ron DeSantis no es un personaje secundario en esta historia. Es el protagonista de la respuesta republicana. Y su respuesta tiene nombre: redistribución de distritos. Vamos a explicar esto con calma porque es un tema técnico pero fundamental para entender lo que está en juego. Redistribuir distritos significa redibujar los límites geográficos de las circunscripciones electorales. Cuando eso se hace de manera estratégica para favorecer a un partido político, se llama gerrymandering, un término que viene del gobernador Elbridge Gerry del siglo XIX, quien redibujó distritos en Massachusetts en formas tan retorcidas que uno parecía una salamandra. Un gerrymander. Y esa práctica, aunque legal en muchos estados bajo ciertas condiciones, es profundamente controversial porque básicamente permite que los políticos elijan a sus votantes en lugar de que los votantes elijan a sus políticos. En Florida, esta historia tiene antecedentes frescos. En 2022, DeSantis impuso un mapa de distritos que le dio a los republicanos 4 escaños adicionales en el Congreso, pasando de una delegación equilibrada a esa ventaja de 20 contra 8 que tienen hoy. Un mapa tan agresivo que grupos de derechos civiles lo llevaron a los tribunales, pero la Corte Suprema de Florida, dominada por jueces designados por el propio DeSantis, lo respaldó. Y ahora DeSantis quiere ir más lejos. El 7 de enero de 2026, el gobernador anunció que convocaría una sesión legislativa especial para rediseñar nuevamente el mapa electoral del estado. Esa sesión especial está programada para el 20 de abril, y los legisladores tendrán exactamente 5 días, hasta el 24 de abril, para aprobar el nuevo mapa. ¿Por qué ahora? Porque Trump lo pidió. La presión del presidente fue el detonante. Trump, que sabe perfectamente que en las intermedias el partido en el poder históricamente pierde escaños,
quiere asegurarse de que el mapa electoral del país esté lo más favorable posible para los republicanos antes de noviembre. Y Florida, con su delegación de 28 congresistas en total, es una pieza clave en ese rompecabezas nacional. Los aliados de Trump calculan que con un nuevo mapa en Florida podrían añadirse entre 3 y 5 escaños republicanos más. ¿Y por qué importa tanto? Porque en este momento, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes Federal es de apenas 5 escaños. 5 escaños de diferencia. Y los demócratas necesitan ganar solo 3 para recuperar el control de la Cámara. Solo 3. En ese contexto, cada escaño cuenta como oro, pero aquí el guión se complica. Porque DeSantis tiene sus propios problemas internos. Y esto es algo que mucha gente no sabe, pero que es crucial para entender la situación. Dentro del propio Partido Republicano de Florida hay divisiones importantes. La relación entre DeSantis y el presidente de la Cámara Estatal, Daniel Pérez, es tan tensa que se ha convertido en el chisme político número 1 en Tallahassee. ¿Cuánto de tensa? Tan tensa que durante el discurso del Estado, en enero de este año, DeSantis estrechó la mano del presidente del Senado, Ben Albritton, pero se negó a estrechar la de Pérez. Un desaire público, en el Capitolio, frente a todos los legisladores. Pérez respondió con calma pero sin guardarse nada: si el gobernador quiere ser petulante y no estrechar la mano de un socio, eso queda en él. Esa fractura en el liderazgo republicano no es un detalle menor. Significa que cuando DeSantis llegue con su plan de redistribución a la sesión especial de abril, no necesariamente encontrará a todos los republicanos de su lado. La redistribución agresiva que Trump y sus aliados están pidiendo implica riesgos que no todos los legisladores republicanos quieren asumir. ¿Cuáles son esos riesgos? Explico. Para ganar más escaños republicanos en el Congreso, tienes que redistribuir de tal manera que dispersas los votos demócratas en varios distritos y concentras más votantes republicanos en otros. Pero esa estrategia tiene un filo doble. Para crear nuevos distritos republicanos donde antes no los había, a veces tienes que diluir la ventaja en distritos que antes eran seguros. Distritos donde antes ganabas por 20 puntos ahora ganas por 5 o 6. Y en un año de ola demócrata, esos distritos que parecían seguros de repente se vuelven competitivos. Lo que en inglés los analistas llaman un dummy mander, una manipulación fallida que termina perjudicando al partido que intentó beneficiarse. Y la experta de la Universidad de Florida Central lo dijo claro: si los republicanos van demasiado agresivos en la redistribución, podrían terminar no con más escaños sino con más escaños vulnerables. En un año de ola, eso se convierte en un desastre, pero las dificultades de DeSantis no terminan ahí. Florida tiene una protección constitucional contra el gerrymandering que los votantes aprobaron en 2010 con más del 60% del apoyo. Se llama la enmienda de distritos justos, Fair Districts en inglés. Y esa enmienda prohíbe explícitamente trazar distritos con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político. Los demócratas ya están listos para ir a los tribunales. Fentrice Driscoll, líder demócrata en la Cámara Estatal, fue muy directa: esto es un gerrymandering partidista ilegal que ocurre porque Donald Trump lo pidió. Trump quiere manipular las elecciones intermedias para evitar que el pueblo estadounidense exija cuentas a su administración. Y Nikki Fried, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, calificó la iniciativa como corrupción pura y simple. Y no son solo palabras. El líder demócrata en la Cámara Federal, Hakeem Jeffries, ya anunció que su partido prepara una respuesta política y legal coordinada. Grupos de derechos civiles como la Liga de Mujeres Votantes y Common Cause están en posición de ataque legal, listos para impugnar cualquier mapa que consideren inconstitucional. Es un tablero político y judicial enorme. Con DeSantis en el centro, Trump empujando desde Washington, los demócratas organizándose con Momentum electoral fresco, y los tribunales como árbitros finales, y hay algo más que le añade una capa extra de complejidad a toda esta situación. Y es el futuro político del propio DeSantis. Porque el gobernador Ron DeSantis termina su segundo mandato el 5 de enero de 2027. Y la Constitución de Florida, que establece un límite de 2 mandatos consecutivos para el cargo de gobernador, le impide presentarse nuevamente. DeSantis sale de la escena ejecutiva del estado en menos de un año. Eso lo convierte en un gobernador de salida, lo que en inglés se llama lame duck, un pato cojo. Y esa condición le quita poder negociador, le quita influencia sobre los propios republicanos que antes dependían de él, y le añade urgencia a cualquier legado político que quiera dejar. La redistribución de distritos, en ese contexto, no es solo una movida táctica para las intermedias. Es la última jugada grande de DeSantis como gobernador. Si logra que se apruebe un nuevo mapa que le dé a los republicanos 2, 3 o 4 escaños adicionales en el Congreso Federal, eso es un legado político enorme.
Algo que puede presentar como un logro histórico de cara a cualquier futuro político que tenga en mente, sea en el Senado federal, sea en otro intento presidencial, sea en el comentario político que sea. Pero si el plan falla, si los tribunales lo anulan, si los propios republicanos no se ponen de acuerdo, o si la redistribución agresiva termina costándole escaños en noviembre, sería un final agridulce para un gobernador que llegó a la escena nacional como una figura potente del conservadurismo estadounidense y que luego vio cómo su campaña presidencial se desinflaba antes de llegar a la primera primaria. Ahora hagamos una pausa y veamos el panorama nacional, porque Florida no existe en un vacío. Lo que pasa en Florida es parte de una guerra política nacional por el control del Congreso que se está peleando en múltiples frentes al mismo tiempo. Texas ya redibujó su mapa y añadió 5 escaños republicanos adicionales. Missouri, Carolina del Norte y Ohio también redibujaron sus distritos para beneficiar a los republicanos. En total, los estados republicanos calculan que podrían ganar 9 escaños más a nivel nacional a través de estas redistribuciones. Pero los demócratas no se quedaron de brazos cruzados. California aprobó su propia redistribución, la Proposición 50, que podría añadir 5 escaños demócratas. Utah tuvo un giro inesperado. Un juez estatal rechazó el mapa republicano y aprobó uno alternativo que crea un distrito de tendencia demócrata. Indiana también fue una sorpresa. El Senado estatal republicano rechazó el proyecto de redistribución que había aprobado la Cámara, desafiando incluso a Trump en esa batalla. Con todo ese contexto, los analistas calculan que los cambios de mapas a nivel nacional actualmente le dan una ventaja neta de 3 escaños a los republicanos sobre los demócratas. Pero eso asume que los nuevos mapas sobreviven los litigios judiciales que ya están en marcha en varios estados. Y no hay garantía de que eso ocurra. Entonces tenemos esta ecuación. Los republicanos necesitan mantener su mayoría en la Cámara. Los demócratas necesitan ganar 3 escaños para tomar el control. Y la redistribución de Florida, si logra añadir 3 o 4 escaños republicanos, podría ser la diferencia que decida quien controla la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Piénsalo. Un solo estado. Un solo mapa. La diferencia entre mayoría y oposición a nivel federal. Eso es lo que está en juego, y mientras todo esto se mueve en los pasillos del poder, hay una realidad que los votantes de a pie están viviendo en Florida. Y es la realidad del costo de vida. Una encuesta de la Universidad Atlántica de Florida publicada en noviembre de 2025, reveló que el 90% de los residentes de Florida están al menos algo preocupados por la inflación. El 80% están preocupados por la asequibilidad de la vivienda. Y casi el 50% de los floridanos encuestados dijeron haber considerado mudarse fuera del estado debido al costo de vida. Casi la mitad de la población pensando en irse. Eso es una crisis. Los seguros de hogar en Florida están entre los más caros del país, impulsados por años de huracanes devastadores y por la salida de muchas compañías aseguradoras del mercado estatal. El precio de la gasolina ha subido. Las rentas en las ciudades grandes de Florida, Miami, Tampa, Orlando, Jacksonville, están a niveles que hacen prácticamente imposible que una familia de ingresos medios pueda vivir con comodidad. Emily Gregory habló de esto en cada puerta que tocó durante su campaña. Y los votantes la escucharon. No porque fuera demócrata. No porque atacara a Trump. Sino porque habló de lo que la gente está viviendo todos los días. Y eso, precisamente eso, es lo que los demócratas están usando como combustible en todo el país. La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, lo resumió perfectamente. Los ciudadanos están cansados del caos, la corrupción y los precios altísimos, y buscan dirigentes que aporten estabilidad y soluciones concretas. La líder demócrata en el Senado estatal, Lori Berman, fue igual de directa en su respuesta al discurso del estado de DeSantis. Los demócratas estamos enfocados intensamente en lo que realmente importa, construir una Florida más asequible para todos nosotros. Esa es la narrativa que los demócratas están construyendo. No es la narrativa del progresismo ideológico. No es la narrativa del wokismo ni de los debates culturales que dominaron la política hace 2 o 3 años. Es la narrativa del bolsillo, del supermercado, del recibo del seguro, de si puedo pagar la renta este mes. Y esa narrativa tiene poder. Tiene poder universal, porque no importa si eres republicano o demócrata, si vives en Palm Beach o en Tallahassee, si votas por correo o en persona. Si el dinero no te alcanza, eso es lo primero que piensas cuando vas a votar. Hay otro elemento en esta historia que merece atención especial. Y es el factor Trump en Florida. El propio presidente respaldó al candidato republicano John Maples. No solo con palabras. Escribió en sus redes sociales el día anterior a la elección, urgiendo a todos sus seguidores en Palm Beach que fueran a votar por Maples. Lo llamó al escenario en un evento en Florida días antes.
Y Trump votó en esas elecciones especiales. ¿Cómo votó? Por correo. Por correo postal. Y aquí está la ironía que los medios destacaron ampliamente. El mismo Trump, que durante años ha criticado el voto postal como una forma de fraude, que ha trabajado activamente para limitarlo a través de legislación federal como la Ley Sabe América, votó él mismo por correo en estas elecciones especiales. Algunos votantes republicanos en Palm Beach que se enteraron de eso quedaron desconcertados. Una de ellas, Michelle Hall, una votante republicana que habló con CNN, cuando se enteró de que Trump había votado por correo, respondió, ¿bromeas? No tenía idea, y agregó que votar por correo es terrible a menos que tengas una discapacidad, estés embarazada, en el hospital o seas militar. Y esa contradicción, esa tensión entre el mensaje que Trump predica y las acciones que practica, está comenzando a erosionar la confianza de algunos votantes moderados que en 2024 le dieron el beneficio de la duda. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente capítulo de esta historia? Los ojos están puestos en el 20 de abril, cuando comienza la sesión especial de redistribución de distritos convocada por DeSantis. 5 días en Tallahassee para decidir un mapa que podría definir el control del Congreso Federal. 5 días que serán acompañados por presión desde la Casa Blanca, por lobistas de ambos partidos moviéndose en los pasillos, por abogados listos para presentar demandas en el momento en que se apruebe cualquier mapa, y por la prensa nacional con los ojos puestos en Florida. Los demócratas de Florida ya avisaron que la redistribución será un factor en la campaña de noviembre de 2026. La diputada electa Christine Unschowski, líder demócrata designada en la Cámara, dijo que la voz de Emily Gregory en la Cámara Estatal será crítica cuando nos adentremos en las próximas sesiones especiales sobre redistribución y el presupuesto del Estado. Es decir, Gregory ya tiene misión desde el primer día. Y las elecciones de noviembre de 2026, las intermedias federales, son el horizonte final de toda esta batalla. Ese 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses van a decidir si los republicanos conservan la mayoría en la Cámara o si los demócratas la recuperan. Y Florida, ese estado que en 2012 era competitivo, que en 2016 se inclinó levemente al rojo, que en 2024 le dio a Trump su mayor margen de victoria estatal con 13 puntos de diferencia, podría ser nuevamente un campo de batalla crucial. Bien, antes de cerrar este análisis, quiero que pensemos juntos en algunas preguntas que este momento político nos plantea. Porque esto va más allá de Florida. Esto habla de algo más profundo que está ocurriendo en la política estadounidense. ¿Puede la redistribución de distritos realmente salvar a los republicanos de una ola de votantes descontentos? Los expertos están divididos. La redistribución puede proteger escaños en años normales. Pero cuando hay una ola de verdad, cuando los votantes están verdaderamente enojados, los mapas favorables solo amortiguan el golpe, no lo detienen completamente. ¿Recuerdan 2018? En ese año, con Trump en su primer mandato, los demócratas ganaron 40 escaños en la Cámara y recuperaron la mayoría, a pesar de que los mapas electorales en muchos estados favorecían a los republicanos. La ola fue tan grande que los mapas no alcanzaron. ¿Estamos ante algo similar ahora? Quizás. Las condiciones se parecen en varios aspectos. Un presidente con baja popularidad, un partido en el poder que enfrenta críticas por el costo de vida, y una base opositora motivada y energizada. Pero también hay diferencias importantes. El sistema electoral, los mapas base, las condiciones económicas específicas de 2026 son distintas a las de 2018. Y en política, nunca es seguro comparar un momento con otro al 100%. Lo que sí podemos decir con certeza es que Florida se ha convertido en un microcosmos de la batalla política más importante de los Estados Unidos en este momento. Y la victoria de Emily Gregory en el Distrito 87 de Palm Beach es la señal más clara, la más simbólica, de que esa batalla está lejos de terminar. Para terminar, quiero dejarte con esto. Florida es un estado de más de 23 millones de personas. Es diverso, complejo, lleno de comunidades diferentes con intereses diferentes. Cubanos en Miami que votan republicano desde hace décadas por razones históricas profundas. Puertorriqueños en el área de Orlando que han cambiado su comportamiento electoral en los últimos ciclos. Jubilados del noreste que se mudaron al estado del sol en busca de impuestos bajos y buen clima, pero que ahora se quejan de que los seguros y las rentas los están ahogando. Jóvenes universitarios en Gainesville y Tallahassee que están votando por primera vez. Comunidades afroamericanas en Jacksonville y Tampa con una historia larga y compleja con la política de Florida. Todos ellos van a tener algo que decir en noviembre de 2026. Y lo que digan va a depender no de los mapas que DeSantis redibuje en abril, sino de cómo estén sus vidas en ese momento. Si los precios siguen altos, si los seguros siguen inasequibles, si la sensación de que el gobierno no está trabajando para ellos persiste, ningún mapa electoral va a poder contener la marea. Y eso, amigos,
es lo que realmente tiene en alerta al gobernador DeSantis. No es solo la victoria de una demócrata en Palm Beach. Es la señal de que el estado que él gobernó durante 8 años, el estado que convirtió en su plataforma nacional, el estado que iba a ser el modelo del conservadurismo moderno, está enviando mensajes diferentes. Mensajes que dicen que la gente quiere soluciones reales a problemas reales. Que quiere un gobierno que baje los precios del seguro, que haga la vivienda más accesible, que piense en las familias trabajadoras que pagan sus impuestos cada mes sin ver resultados. Y si DeSantis, si Trump, si el Partido Republicano de Florida no escuchan ese mensaje, entonces la redistribución de distritos no va a ser suficiente. Porque al final del día, en una democracia, son los votantes quienes deciden. Y los votantes de Palm Beach acaban de decidir algo muy importante. Eso es todo por hoy. Si este análisis te pareció valioso, te pido que le des like al video ahora mismo. Que lo compartas con alguien que quiera entender lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí vamos a seguir analizando cada movimiento de esta batalla que se va a definir en noviembre, y tú mereces estar informado con todo el detalle que merece un momento histórico como este. Nos vemos en el próximo video.